Derecho, audioclase. Y el primer tema de esta mañana en el mundo del derecho nos lo propone el catedrático emérito de Derecho Penal José Cerezo Mir, que va a analizar a continuación la alevosía, una circunstancia agravante en la responsabilidad criminal que recoge el Código Penal. Buenos días. Voy a hablarles hoy de la alevosía, la circunstancia agravante de la alevosía, que viene definida en el propio Código Penal, en el número primero del artículo 22. Ahí se dice que es una circunstancia agravante ejecutar el hecho con alevosía. El mismo código, como les decía, nos da a continuación una definición de la misma. Dice: hay alevosía cuando el culpable comete cualquiera de los delitos contra las personas, empleando en la ejecución medios, modos o formas que tiendan directa y especialmente a asegurarla, sin el riesgo que para su persona pudiera proceder de la defensa por parte del ofendido. Para que concurra la alevosía, es preciso que el sujeto haya elegido o utilizado los medios, modos o formas de ejecución con el fin de asegurarla y de evitar los riesgos procedentes de una posible defensa de la víctima. No es preciso que el sujeto haya elegido determinados medios, modos o formas de ejecución con el fin de asegurarla e impedir la posible defensa de la víctima. Basta con que utilice los medios, modos o formas de ejecución con los fines mencionados. La finalidad de asegurar la ejecución y la de evitar los riesgos procedentes de una posible defensa de la víctima suelen ir unidas. De no ser así, no podría apreciarse el agravante de la alevosía, que exige la concurrencia de ambas finalidades. En el concepto de la alevosía aparece, por tanto, un elemento subjetivo. Este es el criterio de la opinión dominante en la ciencia del derecho penal española, pero el Tribunal Supremo considera que concurre alevosía siempre que se dé muerte o se causen lesiones a un niño, un anciano, un ciego o un inválido. Esta tesis, que llegó a hallar acogida en algunos de los modernos textos prelegislativos españoles, me parece insostenible. Pues si el sujeto no ha elegido o utilizado los medios, modos o formas de ejecución con el fin de asegurarla e impedir los riesgos para su persona dimanantes de la posible defensa de la víctima, cabrá aplicar la agravante de abuso de superioridad, pero no la de alevosía. No es preciso, por otra parte, que el sujeto consiga realmente asegurar la ejecución e impedir los riesgos procedentes de una posible defensa de la víctima, para que concurra la alevosía. Pero es preciso que ex ante, desde un punto de vista ex ante, aparezca como no absolutamente improbable la consecución de dichos fines. Se trata de una circunstancia agravante de tendencia. La alevosía es aplicable únicamente en los delitos contra las personas. Este era el epígrafe del título 8 del libro 2 del viejo Código Penal, en el que se comprendían los delitos contra la vida y la integridad corporal y la salud. Pero en el libro 2 de nuestro Código Penal vigente de 1995 no hay título alguno que lleve dicho epígrafe de delitos contra las personas, lo cual nos plantea un problema de interpretación. En el libro 3 del Código Penal vigente, en el que se regulan las faltas, sí que aparece un epígrafe de faltas contra las personas, el del título 1. Pero en dicho título se contienen no solo faltas contra la vida y la integridad corporal y la salud, sino también contra la libertad, la seguridad, el honor y las relaciones familiares. Cabría, pues, en principio considerar que el término delitos contra las personas tuviera un alcance similar al de faltas contra las personas, o incluso que comprendiera todo delito en que se protegiera un bien jurídico de carácter personal, además de los anteriormente mencionados, como por ejemplo la libertad sexual, el derecho a la intimidad y a la propia imagen. Creo, sin embargo, que habría que entender por delitos contra las personas únicamente los delitos contra la vida humana independiente y contra la integridad corporal y la salud. Pues en la ciencia del derecho penal española no se había alzado voz alguna en favor de una ampliación del campo de aplicación del agravante de alevosía. Ni dicha ampliación parece aconsejable desde el punto de vista político-criminal. Y esa parece ser también la voluntad del legislador histórico. Ahora bien, debe considerarse aplicable también el agravante de alevosía, en principio, en los delitos contra la vida humana independiente y contra la integridad corporal y la salud, con independencia del título en que estén regulados, y aunque en algún caso se proteja al mismo tiempo otro bien jurídico.
por ejemplo en el magnicidio, de los artículos 485 y 486, ¿verdad? Homicidio, lesiones al jefe del Estado. En el atentado contra la vida y la integridad corporal de un jefe de Estado extranjero, o de personas internacionalmente protegidas por un tratado que se hallen en España, del artículo 605, en los delitos de terrorismo, del artículo 572, y en el de genocidio, del artículo 607. También en estos delitos debe considerarse aplicable la agravante de alevosía. Aunque en ello se protege al mismo tiempo que la vida, la integridad corporal y la salud, otros bienes jurídicos. Para comprender el fundamento y la naturaleza jurídica de esta circunstancia agravante, es preciso conocer su origen y evolución histórica. La alevosía, término procedente del derecho penal germánico primitivo, implicaba en las partidas deslealtad, quebrantamiento de un deber de fidelidad y equivalía a traición. En la nueva y en la novísima recopilación se considera también homicidio alevoso la muerte segura, y se tiene por tal toda la que no se haya producido en pelea, en guerra o en riña. En el Código Penal de 1822, la alevosía es definida de modo muy gráfico como obrar a traición y sobreseguro, fórmula que recoge también el Código Penal de 1848. En esta definición de obrar a traición y sobreseguro, en esa definición de la alevosía, la idea de traición queda limitada por la de aseguramiento. No basta ya con obrar a traición, como en las partidas, para que se dé la alevosía, sino que es preciso además que el sujeto emplee medios o formas de ejecución que tiendan a asegurarla. En la reforma parcial del Código Penal de 1850 se introdujo una modificación en la definición de la alevosía, como consecuencia de la polémica existente entonces en la ciencia del derecho penal española. La alevosía se define en el Código Penal de 1850 como obrar a traición o sobreseguro. Con ello se volvía al concepto amplio de alevosía de las recopilaciones, pues la concurrencia del agravante podía venir determinada tanto por el obrar a traición como por el aseguramiento de la ejecución del delito. En la reforma parcial del viejo Código Penal, llevada a cabo en 1870, se introdujo una definición de la alevosía que es prácticamente idéntica a la contenida en el número primero del artículo 22 del Código Penal vigente, definición en la que desaparece toda referencia a la traición. Ahora consiste la alevosía exclusivamente en el empleo de medios, modos o formas de ejecución que tiendan a asegurarla y a evitar los riesgos dimanantes de la posible defensa de la víctima. El fundamento del agravante de alevosía reside pues actualmente en la idea de aseguramiento de la ejecución, evitando los riesgos de la posible defensa de la víctima. Es cierto que los medios, modos o formas de ejecución elegidos o utilizados con tales fines de asegurar la ejecución, ¿verdad?, y de evitar los riesgos procedentes de la posible defensa de la víctima, es cierto que los medios, modos o formas de ejecución elegidos o utilizados con tales fines pueden implicar en ocasiones traición, en sentido estricto, como sinónimo de deslealtad. Por ejemplo, si el sujeto lleva a la víctima previamente con engaño a un lugar solitario para darle muerte, si ataca por la espalda o de frente, de un modo inesperado, a una persona con la que se ha ligado por vínculos de amistad. En estos casos, ¿verdad?, la alevosía implicaría traición en sentido estricto, como sinónimo de deslealtad. Es verdad también que la alevosía puede implicar traición en un sentido amplio, por ejemplo, en el ataque por sorpresa, inesperado. Pero no es preciso que se dé hoy la traición para que concurra el agravante de alevosía. La alevosía implicará también generalmente cobardía, pero no es preciso que así sea, pues en el concepto legal de alevosía se hace referencia a la finalidad de evitar los riesgos procedentes de la posible defensa de la víctima, pero no de terceras personas. Se ha apreciado por ello el agravante de alevosía en ataques contra la vida de monarcas cuando se encontraban rodeados de su escolta. Por ejemplo, así lo hizo el Tribunal Supremo, estimó la agravante de alevosía en la sentencia 27 de diciembre de 1878 en un atentado contra Alfonso XII, cuando éste estaba rodeado de su guardia. Y también, así lo estimó el Tribunal Supremo en la sentencia 28 de agosto de 1913, en un atentado contra Alfonso XIII, ¿verdad?, donde en realidad, diríamos, el rey, Alfonso XIII, estaba rodeado de su escolta.
y una reacción de las escoltas en ambos casos era perfectamente previsible. Y en realidad el sujeto lo que había hecho es utilizar medios o modos o formas de ejecución que tenían a evitar una posible defensa de la víctima, de los monarcas, pero no por parte de sus escoltas. Por eso la alevosía no implica necesariamente cobardía, como no implica necesariamente traición. Como decía, el fundamento del agravante de la alevosía reside actualmente únicamente en la idea del aseguramiento de la ejecución, evitando los riesgos de la posible defensa de la víctima. Que a veces la alevosía implique traición en sentido estricto, en sentido amplio, o que implique cobardía, pues es posible, pero no es preciso que así sea. La alevosía supone una mayor gravedad del desvalor de la acción, por el empleo de medios, modos o formas de ejecución, con el fin de asegurarla, e impedir los riesgos procedentes de la posible defensa de la víctima. Es preciso también, sin embargo, que el empleo de dichos medios, modos o formas de ejecución implique en un juicio ex ante, en el momento del comienzo de la ejecución, una mayor probabilidad de la producción del resultado delictivo, es decir, un aumento de la peligrosidad de la misma, de la conducta delictiva. Ello es consecuencia obligada de la concepción de lo injusto de los delitos dolosos, que inspira el nuevo Código Penal español de 1995, según la cual la peligrosidad de la acción aparece como un elemento cofundamentador de lo injusto. Como supuestos de aplicación del agravante de alevosía, cabe mencionar el ataque precedido de acecho, emboscada, apostamiento o asechanza a la víctima. El ataque por sorpresa, inesperado, estando la víctima de espaldas o de frente. Y el ataque cuando la víctima se encuentra acostada, tendida en el suelo, sentada, de rodillas, dormida, embriagada o en otra situación de indefensión no provocada por la acción del sujeto dirigida a la producción del resultado de muerte o de lesiones corporales. El Tribunal Supremo considera en jurisprudencia constante que la alevosía no puede apreciarse en situaciones de riña o pelea. El criterio es básicamente correcto, pues todos los que toman parte en una riña o pelea pueden esperar un ataque de los demás contendientes, pero implica, como señala Córdoba Roda, una generalización excesiva. Según cuáles sean las circunstancias de la riña o pelea, los contendientes pueden no esperar un ataque contra su vida o un grave atentado contra su integridad corporal. Nada más, muchas gracias por